Gustavo de Hoyos es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que bueno, pues igualmente reaccionó desde ayer a lo que fue el mensaje del presidente de la República. Gustavo, buenos días y bienvenido, gracias que tomas la comunicación. Carmen, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, nos pareció que el mensaje que dio a la nación ayer el presidente de la República se quedó corto, y digo se quedó corto particularmente, Carmen, en lo que tiene que ver con el anuncio del plan de reactivación económica de cara a la crisis que se nos viene producto de la pandemia. No me ocupo de los anuncios que tienen que ver con la gestión general del gobierno, eso me parece tendrá otro espacio. Lo que más nos preocupa en el sector empresarial es que este mensaje parecería estar inscrito en la normalidad económica del país, cosa que no es real. Por eso nuestra preocupación es que el paquete de medidas que desde hace prácticamente 15 días se le presentaron al Poder Ejecutivo Federal y que el jueves pasado dieron lugar a una reunión donde punto a punto se le explicaron estas medidas, su necesidad, la conveniencia para el país, prácticamente todas ellas, a excepción de la agilización de la evolución del IVA, estuvieron ausentes del mensaje del presidente. Vamos a insistir, Carmen, para que se haga un análisis profundo, a conciencia. En este momento, el no tomar decisiones en sí mismo es una mala decisión, y lo que nos preocupa en el sector empresarial es que una vez que pase la pandemia, podamos enfrentar de la mejor manera posible la crisis económica. Para decirlo de manera clara, que se logren salvar el mayor número de trabajos, el mayor número de empresas, y que no tengamos que sufrir una crisis económica prolongada. A ver, va de nuevo, Gustavo, ¿qué es lo que quieren los empresarios? ¿Qué es lo que le piden al presidente que haga? Claro que sí, Carmen, con mucho gusto. Empiezo señalándote que hemos hecho un llamado para que, como está ocurriendo en todo el mundo, el Estado mexicano utilice las herramientas fiscales y presupuestales que tiene para poder paliar la crisis. Déjame poner algunos ejemplos. Primero, el gobierno federal debe de agilizar los pagos que tiene pendientes, en entidades como Petróleos Mexicanos, como la CFE, que han acumulado un rezago muy importante de pagos con las empresas. En segundo término, hemos propuesto que las obligaciones fiscales que tienen las microempresas, las pequeñas empresas, puedan ser postergadas por 90 días. Esto es, no que haya una condonación bajo ninguna circunstancia, simplemente que en este periodo de 90 días, donde el flujo de efectivo que tienen las empresas tendrá que estar destinado fundamentalmente a mantener el salario de los colaboradores, no obstante que no hay ingresos, las obligaciones fiscales puedan postergarse por 90 días para que las empresas no se vean en el dilema de o pagar impuestos o pagar los salarios. También hemos señalado que deben de ajustarse las fórmulas para el cálculo de los anticipos de impuestos que llevan a cabo las empresas, Carmen. Mes por mes, en base a una fórmula que ve hacia el pasado, las empresas calculan sus pagos provisionales. Lo que nos preocupa es que esta fórmula llamada coeficiente de utilidad, que parte del margen de ganancia que tuvieron las empresas en 2019, que evidentemente no será real para 2020, es el que marque el importe de los pagos que tendrán que entregar las empresas. Esto puede producir a una notoria descapitalización. Dejo hasta aquí, aunque hay otras medidas en el ámbito de lo netamente fiscal, Carmen. Lo que más nos importa ahora, y ha sido reiterado nuestro llamado, es que haya una gran convocatoria por parte del presidente de la República para un acuerdo nacional tripartita, donde participemos desde luego el gobierno federal, las organizaciones de trabajadores, todas ellas sin excepción, y las organizaciones empresariales. Lo que nos interesa es que haya claridad en cómo tendremos que enfrentar en el mundo del trabajo, en las relaciones económicas, esta contingencia. Tú sabes bien y conoce la audiencia que el Consejo de Seguridad General determinó que en estos primeros 30 días de la fase 3 todo el mundo nos fuéramos a casa y que las empresas tengan que pagar íntegramente los salarios. Están haciendo un gran esfuerzo muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, para poder atender esta inclusión. Lo que nos preocupa es qué va a pasar a partir del 1 de mayo y qué va a pasar a partir del 1 de junio. No necesariamente las empresas podrán mantener esta situación, y es evidente que la contingencia económica durará más allá del 30 de abril. Lo que nos interesa es definir cómo vamos a tratar esta situación para que no derive ni en conflictos laborales, ni mucho menos en la pérdida de empleos. Dice el presidente de la República que se rompió el molde
y que no se va a dar una respuesta como en otro tipo de circunstancias o de rescates. Lo que tú escuchaste, Gustavo de Hoyos, ¿se sintieron aludidos con esa expresión del presidente de la República? A mí me parece, Carmen, que no es el momento para discusiones ideológicas, abstractas, si son recetas neoliberales, ortodoxas, keynesianas. Lo que nos interesa a nosotros es que haya medidas concretas que nos permitan transitar en unidad para atender esta problemática. Efectivamente, el presidente dedicó una parte sustancial de su mensaje para hacer una defensa ideológica. Yo creo que es muy respetable que un gobierno, un funcionario público, incluido el presidente, tenga una visión sobre la realidad económica del pasado del país. Me parece, insisto, que en este momento lo fundamental tendría que ser enfocarnos en medidas concretas, no en vaguedades, no en generalidades, no en fustigar fantasmas del pasado, sino ocuparnos de cómo le vamos a hacer para que no se pierdan cientos de miles de empleos a partir del mes de mayo. Hemos insistido desde ayer en que el secretario de Hacienda, que pues es una pieza clave en esta historia, por supuesto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues en alguno de los mensajes que sube en su cuenta de Twitter hace algunos días, dijo que al inicio de la siguiente semana, o sea ya, van a dar a conocer detalles de diversos programas de crédito a través de los cuales se va a apoyar a la micro y pequeña empresa para mitigar el impacto económico del COVID-19 en el país. ¿Qué esperarías de ahí, Gustavo de Hoyos? Gracias, Carmen. Debo decir que hemos encontrado bastante receptividad en el secretario de Hacienda a nuestros planteamientos. Afortunadamente, pues muchas decisiones pasan por la oficina presidencial en Palacio Nacional y no solamente queda en el ámbito de la Secretaría de Hacienda. Uno de los temas en los cuales desde hace ya un par de semanas avanzamos y que la semana pasada tuvo, me parece, un paso importante, fue precisamente en la forma en que el gobierno federal puede destinar recursos adicionales, particularmente a Nacional Financiera, para que Nacional Financiera pueda otorgar créditos, o mejor dicho, garantías de crédito a la banca comercial. Aquí de lo que se trata, Carmen, es que cuando una pequeña empresa necesite dinero rápido para poder enfrentar su falta de ingresos, pagar la renta, pagar los salarios y también a medida de lo posible pagar los impuestos, no voltea la caja y tenga en cero, sino que haya con qué enfrentar esa situación. Para esto hay un avance importante en el acuerdo. Lo que nos parece es que el monto de recursos que el presidente determinó que se utilizaran para este propósito por 25,000 millones de pesos es nada, es apenas una fracción de lo que se va a necesitar si se quiere atender a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. No estamos hablando de los grandes corporativos multinacionales, esos tendrán manera de acceder a otras fuentes de financiamiento. Aquí estamos hablando de empresas que tienen algunas 10, 20, 50, 100 trabajadores y donde evidentemente enfrentar una situación de este tipo, es decir, pagar gastos, pagar nóminas sin vender, se vuelve algo francamente imposible. Lo que nos interesa es que por un lado se amplíe este monto, Carmen, y en segundo término, que las reglas para la asignación de estos créditos no tengan ninguna connotación política, no estén basadas en ningún padrón gubernamental, sino que tengan que ver fundamentalmente con el tamaño de las empresas, acorde a los análisis que haga la banca de desarrollo. Si en algún aspecto, Carmen, para decirlo con total claridad, vemos algún avance, aunque todavía es insuficiente, es precisamente el programa de garantías. Ojalá que la flexibilidad que se está dando en este sentido, la apertura a escuchar por parte del presidente de su equipo en materia de los créditos de garantía, la encontremos en otros instrumentos, porque los gobiernos de todo el mundo, Carmen, tienen muy claro que esta situación no tiene precedentes en un siglo, y si solamente nos vamos a unas cuantas medidas, por muy buena voluntad, por muy buena decisión que haya en los empresarios para paliar esta situación, francamente vamos a ver una alta mortandad empresarial. ¿En qué traduzco esta última frase? ¿Qué cálculos hacen? Desde luego hay un panorama de incertidumbre total, pero ¿tienen algún cálculo para saber de qué tamaño viene? Mira, el propio documento de criterios económicos que presentó este miércoles la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión habla de una disminución del Producto Interno Bruto del 3.9%. Algunos análisis independientes, Carmen, aseguran que podría estar más cercano al 7 o al 7,5%. Imagínate lo que significa más allá de cuántas unidades económicas en sí representa, que en un caso como el que plantean los analistas independientes, prácticamente una décima parte del total de la actividad económica del país queda en riesgo. En algunos lados
implicará la reducción o el recorte personal, en otros lados podría implicar el cierre total de operaciones de las empresas. Para nosotros, esto, insisto, es una circunstancia que el país, una generación no ha vivido. Va a ser, si no se toman las medidas, la crisis económica más grave de la que tengamos memoria, pero además un efecto, a diferencia de otras crisis, que no será solamente una región del país, como cuando hubo terremotos, no solamente en la frontera norte, cuando hubo devaluaciones. Aquí, por la transversalidad, por la agudeza de la crisis, podría tocar prácticamente todos los sectores económicos. Los mismos, un pequeño restaurantero en una ciudad colonial, que el operador de cruceros, que la persona que fabrica autopartes. Es decir, necesitamos medidas de fondo, aunque al presidente no le guste el término, contracíclicas, que puedan frenar esta inercia de caída y que puedan añadirle adrenalina a la economía. Gustavo de Hoyos, bueno, habrás leído seguramente a Carlos Ursúa hoy en el Universal, el exsecretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, tiene una colaboración con este diario y bueno, hoy se dedica obviamente a analizar críticamente las medidas contra la crisis económica y lo que dice Ursúa es que a juzgar por su informe el día de ayer, pues el presidente, dice Ursúa, aún no alcanza a percibir la gravísima situación económica que estamos enfrentando debido al COVID-19, el PIB del primer trimestre de este año ya fue definitivamente menor, probablemente en el orden del menos 2%, que el del último trimestre del año pasado, pero esa es la buena noticia. Fíjate qué tremendo lo que dice Ursúa, que es lo que tú estás diciendo, Gustavo. Esa es la buena noticia, que tenemos una caída del 2%. La mala es que la producción que se tendrá en el trimestre actual, el que va de abril a junio, tendrá una caída mucho más pronunciada. La parálisis económica actual que va a darse al menos hasta mayo y junio harán del segundo trimestre de este año literalmente una anomalía histórica, la mayor caída documentada desde que se registran en México los datos trimestrales del PIB. En efecto, durante este trimestre, que por cierto ya está en curso, Gustavo, en este trimestre que estamos iniciando, el PIB va a caer relativo al del primer trimestre en un porcentaje que será no solo de 2 dígitos, sino que probablemente se acerque al menos 20%. Esto dice Ursúa. Ayer Enrique Dussel, economista, que hacía referencia al JP Morgan y al cálculo que hace de menos 7% en 2020, hablaba de que en este trimestre que está en curso, la caída puede ser del menos 36%. Entonces estamos entre lo que calcula Ursúa, que es menos 20 o el menos 36 para este trimestre. Después vendrá un fenómeno de recuperación y podemos estar en el menos 3, 4, 5, 6 o menos 7. Ya veremos qué pasa, Gustavo, pero de ese calibre es lo que está viviéndose en este momento. Coincido y suscribo plenamente el análisis del doctor Ursúa. Podemos discutir a lo mejor en un dígito, en una fracción, el análisis de uno y de otro analista. Lo cierto, Carmen, y lo preocupante es que parecería, como bien apuntabas, que el presidente de la República, aunque está preocupado, no ha comprendido a cabalidad la profundidad del reto que tiene el país y que él tiene como jefe del Estado mexicano. Nosotros en las conversaciones que hemos tenido con funcionarios de más alto nivel en este régimen, me parece que hay un total entendimiento del desafío que tiene el país y desde luego el gobierno federal ante esta coyuntura. Nadie le va a atribuir al presidente la autoría ni la responsabilidad del inicio de esta crisis. Lo que sí se le podría imputar es la falta de toma de decisiones adecuadas, oportunas, profundas, para tratar de paliar los efectos. Por eso nuestro llamado, Carmen, dejando de lado otras diferencias profundas que tenemos con el jefe del Ejecutivo en otras materias, es para que en esto que interesa a todos los mexicanos, lo mismo a las medianas, pequeñas empresas, pero particularmente a la gente más pobre de este país, es para que se tomen medidas ya, para que se actúe, para que no se posponga ninguna decisión. Ayer lo decía en un mensaje, vamos a estar de la mano del presidente para poder tomar estas medidas dolorosas, para acompañarlo, pero necesitamos que el presidente se deje asesorar, que escuche a los expertos, que no se mantenga anclado en posiciones ideológicas, en una posición de negación hacia la gravedad de los acontecimientos, porque, Carmen, si aquí no se toman las medidas adecuadas, todo el proyecto político del presidente va a quedar truncado absolutamente. ¿Qué le dirías desde aquí, Gustavo de Hoyos, como presidente de la Coparmex, al secretario de Hacienda mexicano? Pues que insista,
que no se canse de argumentar ante el presidente, que ejerzas cada una de las facultades que tiene esta importante secretaría para, haciendo uso de instrumentos fiscales, económicos, presupuestales, poder ejercer estas medidas contracíclicas, que esos son a final de cuentas para poder reactivar la economía cuanto antes posible. Pues Gustavo de Hoyos, sigamos hablando si te parece. Por lo pronto, pues gracias por tomar esta llamada después del mensaje de ayer del presidente de la República. Muchas gracias, Carmen. Saludos a tu audiencia. Igualmente al presidente de la Coparmex, con esta conversación que seguiremos, por supuesto, pues permanentemente en contacto con las voces diversas que hay que estar escuchando, lo que está diciendo el presidente de la República, que ya lo escuchamos muy ampliamente esta mañana, lo que están diciendo los empresarios. Vamos a tener el análisis también